Hablemos de emoción. Hablé con Samantha Schweblin. Se estrena la película Distancia de Rescate y tuve la oportunidad de hablar con Samantha Schweblin, autora de la novela de 2014 y guionista de la película, y con Claudia Llosa, que es la directora y además guionista de la película con Samantha. Quería charlar con ellas, preguntarles un montón de cosas, y aunque el ratito disponible era poco, porque por supuesto había un montón de gente que estaba también queriendo entrevistarlas, acá les comparto la charla que tuvimos entre las tres. ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Medir el peligro. Me complace mucho saludarlas, muchísimo gusto. Cantadas. Hola, ¿qué tal? Una película súper esperada para los lectores, así que hay mucha ansiedad. Y lo primero que les quería preguntar es, ¿qué tiene que tener, vamos con Claudia, un libro para que te llame la atención? Y después a Samantha le pregunto, ¿qué tiene que tener una película para que te llame la atención? Bueno, yo no siento que pueda haber una receta que tenga que tener un libro, por lo menos no en mi caso, ¿no? Cuando yo leí Distancia de Rescate, creo que como cualquier lector, como lectora, me fascinó, pero como cineasta tuve por primera vez la sensación de necesidad de querer adaptar algo, cosa que no me había ocurrido. Yo siempre había escrito mis proyectos. Y creo que se juntaron dos temas, ¿no? Por un lado, de alguna manera el recorrido que yo había hecho como cineasta rozaba o se acercaba de manera eh, muy clara a ciertos de los temas que de alguna manera escondían o eran clarísimos en Distancia de Rescate, ¿no? Y eso para mí, obviamente, fue fascinante, pero lo que realmente creo que me terminó de atravesar fue la sensación de la construcción del relato, esta suerte de seducción y fascinación y al mismo tiempo urgencia y confusión que se va desenvolviendo poco a poco, que te va atravesando, ¿no? Y en mi caso, de una manera muy física, ¿no? De una manera casi visceral. Y creo que es precisamente en esa distancia de rescate cuando se hace muy claro ese sentimiento, ¿no? Cuando de alguna manera se entiende de qué se está hablando, de qué es lo que esconde esa angustia, ¿no? Y es ese difícil equilibrio que hay en la maternidad y en la paternidad también, en dar libertad y al mismo tiempo estar muy cerca para protegerse. Pero al mismo tiempo también como madre es ofrecerse a uno mismo la libertad de descubrir, de explorar y al mismo tiempo estar muy cerca para protegerse. Entonces, tener esos dos lugares, esos que de alguna manera exploraban la película, la novela, por supuesto, y que para mí fue algo que me atravesó desde ambos, ¿no? Como mujer y como madre, ¿no? Y por supuesto, como cineasta. Bueno, Ceci, es muy difícil contestar a tu pregunta porque se me ocurre, pienso en las grandes películas de mi lista y cada una estoy enamorada por razones diferentes, ¿no? Pero también pensaba que hay, digamos, una cosa bien difícil para mí de Distancia en su traducción, digamos, del lenguaje de la literatura al lenguaje del cine es que Distancia tiene tres o casi diría cuatro posibles lecturas que están pensadas en el libro y que funcionan, y que, digamos, en mi imaginario de escritora funcionaban justamente por todo lo que está pasando en la cabeza del lector y no tanto en el libro, ¿no es cierto? Y para mí era muy difícil pensar en que eso podía ser traducible al cine, porque el cine necesita un nivel de concreción, las cosas son las que son, es esto, es esta imagen. Digamos, construir una peli que logre transmitir todas esas facetas, esas distintas capas de lectura, porque no se perdió ninguna, con ese nivel de concreción para mí era algo impensable, que fui aprendiendo sobre la marcha escribiendo el guión con Claudia, ¿no? Pero a mí me pasa que sigo viendo la peli y pienso, y también está contando esto, ¿cómo lo hizo? ¿No? O sea, ahí me parece que fue un desafío enorme que la peli cumplió muy bien. Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca. Sí, está sucediendo, Amanda. Has contado muchas veces que Claudia no fue la primera en ofrecerte la adaptación y quiero que nos cuentes
¿Qué fue lo que te dijo Claudia o qué fue lo que te propuso ella que hizo que dijeras, sí, acepto, nos casamos en este proyecto? Dijo cosas concretas, hizo una o dos propuestas estéticas, como pequeños ajustes que justamente tenían que ver con cómo pensar, desde dónde pensar lo abstracto, como que colocó en un espacio a los personajes. Pero no fue eso lo que me convenció, fue lo bien que Claudia había entendido la novela, aunque todavía no supiéramos del todo cómo la íbamos a contar, había algo a nivel sensibilidad, a nivel energía, a nivel emoción. O sea, para mí una de las cosas importantes en la novela yo creo que es un sub y baja emocional en lo que le pasa al lector en el cuerpo. Y Claudia leyó esto muy bien y para ella me da la sensación que trabajar este sub y baja también era algo que estaba en su cabeza y que había una intención de fidelidad, no con la historia, porque creo que cuando uno hace una traducción de la literatura al cine, hay una suerte de, o sea, hay que abandonar la historia original para poder arriesgarse a contar algo, ¿no? Es intraducible, en realidad. Hay algo que es del orden de lo imposible. Pero había una fidelidad con lo que se quería contar, con la energía de la historia, con el porqué de la historia, con lo que le pasaban a esas mujeres. Y al final diría que la película terminó siendo todavía mucho más fiel de lo que yo había imaginado. O sea, Claudia, en ese caso también te quería preguntar por qué la película, más allá de que no podemos contar mucho, se juega, a pesar de que están todas estas capas que nos decía recién Samantha, se juega de algún modo por una interpretación. Quería preguntarles a las dos como guionistas, pero en particular a Claudia como directora, ¿por qué esa propuesta? Bueno, quizá también es eso, ¿no? En que al final la película te da la opción de que cada uno, como espectador, escoja el lugar donde quiere verla, pero realmente a un nivel, digamos, fáctico, o sea, o sea, hemos trabajado de alguna manera para que todos los caminos donde tú te quieras colocar sean un recorrido absoluto hasta de principio a final, ¿no? O sea, o sea, cuando me colocaba en un lugar, digamos, más físico, más psicológico, más real, quería atravesar toda la historia hasta el final y poder entender lo que pasaba de principio a fin y no tener que colocar ni negar la otra posibilidad, pero sí poder seguir hasta el final esa lectura, ¿no? Y para mí fue precisamente muy importante, y además no solo importante, sino necesitaba poder viajar en todas las posibles capas, ¿no? Y quizás en el lector, quizás el espectador, en este caso, el que se acomoda o se entrega más a una. Porque yo he tenido tantas lecturas distintas de la misma película, pero eso es lo que me fascina al mismo tiempo, ¿no? Quizá inconscientemente haya escogido, no conscientemente, ya te lo digo. Bueno, no sé, habrás pensado en el lector las dos, habrán pensado en los lectores mientras escribían el guión, en que no se sientan defraudados, A ver, la novela es para terminar y volver a empezar. Así es, así es. Realmente es muy difícil. Yo creo que hay un proceso, como Samantha dicen, que uno tiene hay algo que se completa en la cabeza del que la mira, ¿no? O sea, Uh-huh. y es ahí donde uno pretende que la película expanda y suelte su mecha. Para mí, lo que sí era muy importante es sentir esa mecha suelta, ¿no? Es que uno sienta esa pregunta, ¿no? Y que de alguna manera te recorra como una especie de electricidad por el cuerpo. Y ojalá al día siguiente también y te vuelva. Para mí esa mecha, esa especie esa mecha suelta, por decirlo a un lado, para mí era una cosa muy importante a dejar, y obviamente con todas sus interpretaciones posibles, ¿no? Si te cuento no vas a querer verme más. Cuando mi madre te habla de mí por primera vez. Cuando David nació era un sueño. ¿Es tu hijo? Era mío. Ese ya no era mi David. la peli, como el libro, necesitaba una suerte de, como la fuerza de la denuncia. La fuerza de la denuncia en el cuerpo del lector, del espectador, una urgencia, una tensión tan fuerte que casi te haga dejar el libro o la peli
para tratar de entender en tu vida real hasta qué punto este peligro te estaba tocando, ¿no? A vos, en el cuerpo, como ciudadano de este mundo, ¿no? Y para mí hay algo de esa urgencia que para nosotras era muy importante que también se sienta en la peli. Bueno, tengo que cerrar porque no queda tiempo. Me encantaría que siguiéramos charlando, ya habrá oportunidad, pero lo único que quiero que me respondan es si, ya que esta dupla funcionó tan bien, si ya charlaron en futuros proyectos juntas. Yo creo que siempre, ¿no? Para mí siempre será una posibilidad maravillosa. Estamos siempre, o sea, creo que de esto surgió una amistad para mí impresionante y una admiración increíble que solo espero y deseo que continúe y así espero que sea. ¡Ay, maldición! Ojalá. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Chao, chao.